Dios les bendiga, bienvenidos a la semana 13 del discipulado. Damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad, por poder compartir con todos ustedes. Agradecemos a Dios porque seguimos en, en este camino de aprendizaje, ¿no? Seguimos preparándonos, capacitándonos, aprendiendo, construyéndonos como personas, construyendo comunidad, construyendo equipo, y damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos compartir, ¿no? Un tiempo especial. Hoy en este discipulado número 13 vamos a el título del discipulado es Big Brother, Gran Hermano. Y qué bueno es tener, hay una serie, ¿no?, que se hizo en distintas partes del mundo que es Big Brother, que creería comenzó en Estados Unidos, por eso es el nombre de la misma, pero luego también se hace en otros países como aquí en Argentina y demás, y es una serie donde conviven, donde comparten un grupo de personas. En algunas oportunidades se postulan las personas y se hacen casting, y de ahí deciden quiénes son los que entran a este programa, ¿no? Y en otras ocasiones se invitan a artistas, personas reconocidas, y ingresan a esta casa, una casa donde conviven. Y le puse este nombre, ¿por qué? Porque realmente los discípulos tuvieron una experiencia similar, tuvieron que vivir, convivir, tuvieron que pasar tiempo juntos, ¿no? Y a esto me refiero con Big Brother, ¿no? Estuvieron pasando tiempo juntos con el Señor Jesús, con el Maestro, con el líder, y entre ellos, ¿no? Convivieron y aprendieron muchas cosas. Y lo primero que quiero que apuntemos, que tomemos nota, es de esto que es tan importante y que tiene que ver con esta parte del discipulado, ¿no? ¿Qué es el discipulado? O sea, ¿qué hace un discípulo? ¿Qué hacen los discípulos? Y el ejemplo primordial son los discípulos del Señor, ¿no? Cuando el Señor elige a los 12 discípulos, cuando primeramente elige a 12, a los que les llama apóstoles, y ellos fueron los que convivieron con el Señor. A veces queremos ser un discípulo del Señor, queremos pertenecer a una comunidad, queremos ser parte de un equipo de líderes, aún no solo a nivel espiritual, en una organización religiosa, sino también en una empresa, en un emprendimiento, ¿no? Pero los discípulos lo primero que hacen es convivir, ¿no? Porque allí es donde aprenden. Ellos convivieron y aprendieron. Allí es donde aprenden, allí es donde se capacitan, allí es donde experimentan, donde ven, donde viven experiencias con el Maestro, ¿no? Y ese es el trabajo de un discípulo, convivir, pasar tiempo, ¿no? Y a veces queremos ser un discípulo, pero no queremos pasar tiempo. No sé, voy a dar el ejemplo, en el caso nuestro, en Catedral Mendoza, en la iglesia, nosotros tenemos 2 reuniones semanales, el jueves y el domingo nada más, y a veces las personas quieren ser un discípulo, pero van una vez por semana, o van cada 15 días, o una semana van los 2 días y la otra no va ninguno. O sea, no hay no hay una entrega, no hay un compromiso, ¿no? Y para convivir tiene que haber un compromiso, tiene que haber una decisión, ¿no? Porque ahí es donde vamos a aprender si realmente querés ser un discípulo o una discípulo del Señor, si que sos mujer o hombre y querés ser discípulo del Señor. Lo primero que tenés que hacer es tomar una decisión. Porque para aprender, lo primero que tenés que hacer es aprender. No podemos ser un discípulo, no puedo ser un discípulo si no convivo con el Señor, si no convivo en el ministerio. En mi caso personal, este mes de junio, estoy grabando en el mes de junio, y yo este mes cumplo 49 años. Y desde los 12 años que estoy conviviendo en la comunidad de la iglesia. Empecé por distintas áreas, pero yo, por ejemplo, mis padres tenían un restaurante y cuando yo tenía 12 a 14 años más o menos, yo me iba a la casa de mis abuelos los fines de semana, que eran nuestros pastores, para convivir con ellos. O sea, yo estaba con ellos, yo experimentaba, yo veía al pastor cuando atendía a las personas, cuando daba, cuando ayudaba, cuando recibía, cuando oraba,
cuando iba a una y otra reunión, cuando venían a casa, cuando recibía a las personas en su casa. Bueno, yo conviví con ellos, aprendí muchísimo de ellos. Y aprendí esto, de que para ser un discípulo hay que convivir, hay que apartar tiempo para esto. Así que si crees que tenés un llamado, un sueño, un llamado de Dios y querés ser un discípulo del Señor, hombre, mujer, querés ser un discípulo del Señor, lo primero que quiero decirte es que vas a tener que tomar la decisión de convivir con el Señor y convivir en la comunidad donde perteneces. Si perteneces a Catedral Mendoza, asistir más, estar cercano a los pastores, estar cercano al liderazgo, estar cercano a hacer, preguntar, querer, invertir tiempo, invertir lo que tenés, dinero, todo, porque nosotros, cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, toma la decisión de invertir su vida para Jesús. Y esto en el área ministerial, ¿no? Pero, o si perteneces a otro ministerio, hemos abierto el discipulado para que todos puedan participar, para que todos puedan verlo. Podés compartir, hablar con tus amigos, quizás son de otra iglesia, pero si quieren estudiar la palabra, quieren participar, nosotros podemos enviarle el link y con una ofrenda, que muchos ya la están dando, damos gracias a Dios por los que colaboran y aportan, porque esta es la forma en que nosotros podemos trabajar, estudiar, invertir el tiempo y también tomar tiempo para capacitarlos a ustedes. Así que hoy todas las personas pueden hacerlo, quizás sos de otra iglesia, entonces tenés que convivir con tus pastores, con el equipo de líderes, en el área donde vos querés servir o en el área donde Dios te llamó a servir. No solo el área donde uno quiere, sino donde Dios lo llama a servir, ¿sí? En el caso nuestro, yo comencé desde muy chico con la música. Entonces tenía que convivir, tenía que ensayar, tenía que pasar tiempo. Yo no llegaba a la iglesia cuando... Nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión a las 20 horas, a las 8 de la noche. Yo no llegaba a las 8, yo llegaba a las 6, ¿no? Yo era el que limpiaba, era el que ordenaba los bancos, el que limpiaba los baños, el que preparaba los equipos, conectaba los equipos, sistema de sonido, era el que ensayaba, era el que invertía, compraba cosas para la iglesia, micrófono, esto y lo otro. O sea, convivir. Lo primero que hicieron los discípulos, y que es sumamente importante que tengas en claro y aprendas, es que convivieron, ¿sí? Y necesitamos eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos. Cuando convivimos es donde aprendemos. Ellos fueron un grupo de personas que le siguieron a Jesús, pero aprendieron de Él, ¿sí? Y luego difundieron. La tarea de difundir, la tarea de replicar, la tarea de extender, la tarea de hacer. Ahí llega el momento de la acción, ¿no? Pero lo primero es convivir y aprender. Cuando hemos convivido, cuando hemos aprendido, cuando nos toca el tiempo de difundir, la tarea se hace mucho más liviana, la tarea se hace mucho más fácil, mucho más práctica. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Entonces lo importante, número uno, es convivir y aprender, ¿sí? Entonces ahora llega el momento de ¿qué? De difundir, ¿sí? Ahora es donde vamos a difundir, ahora es donde vamos a hacer. Cuando somos personas que nos hemos preparado, hemos convivido, Dios nos da autoridad, Dios nos da poder. Y me hace recordar allí a uno de los discípulos llamado Pedro, ¿no? Y luego más adelante en la historia de Pedro, cuando ya comenzó a hacer sus labores, cuando hacía su tarea, cuando hacía su trabajo, ya había convivido con el Señor, ya había experimentado, ya había aprendido. Ahora era el momento de la acción, ahora era el momento cuando Pedro estaba encaminado y hacía lo que ya había aprendido, o sea, pero hacía con poder, porque Dios te da poder. La Biblia habla que la sombra nada más de Pedro, o sea que la gente, era tanto el poder que había en Pedro que la gente sacaba a las personas, ¿no? Sacaba a los enfermos a las calles para que aunque sea cuando pasara Pedro por allí, fueran sanos. Imagínate que ahora llega el momento de ser luz, llega el momento donde te reconocen, llega el momento donde un día comenzás a hacer la obra de Dios, ya sos parte, o sea, ya sos el Señor mismo. La sombra, ¿no? La sombra, qué maravilloso. En Hechos capítulo 5, versos 15 y 16 dice tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran
sano. Fíjate qué maravilloso, todos eran sanos. La gente sacaba a sus enfermos a la calle, era increíble. Imagínate que ya no es, mira, escuchá fulano de tal. Por ejemplo, hoy estoy haciendo este discipulado y vos podés decirle a alguien, mirá, escuchá, querés hacer el discipulado, querés estudiar la Biblia, querés capacitarte, querés prepararte, escuchá a mi pastor o Kim, mirá, hay un muchacho ahí, Kim de Julio, que está haciendo discipulado, escuchalo. O sea que compartían con la gente, pero ahora era mucho más fuerte, el poder era tan tremendo que dice que cuando Pedro iba a pasar por el lugar, imagínate que digan, mira, cuando este hombre habla por la radio, por el podcast, por el estudio, por las redes, las plataformas, cuando vos lo escuchás, podés ser sano. Y estas cosas pasan. Pero cuando ya hemos convivido, cuando ya nos hemos capacitado, y ahí viene el poder de Dios sobre nuestras vidas, y podemos orar por los enfermos son sanos. Que dicho y de paso oro en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre algunas personas que me mencionaron recién estaban enfermos, algunos que tienen cáncer, en el nombre de Jesús, atamos el cáncer, el espíritu inmundo del cáncer y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Son líderes los que me mencionaron recién, conocidos nuestros, oramos en el nombre de Jesús. Ahí oramos, dice la palabra ahí que todos eran sanados, pero había un proceso que pasar. Cuando Dios te da un sueño o cuando Dios te llama, lo primero que vas a experimentar son procesos en la vida, ¿no? Y a veces los procesos no son tan agradables, no son tan lindos, no son, los procesos no es lo que nosotros queremos pasar o vivir, pero son parte del camino. Los procesos son esa parte del camino que quizás nosotros creemos no necesaria, pero en la mayoría de las veces es necesario. O sea, nosotros tomamos una decisión de seguir a Jesús o tomamos una decisión de armar un emprendimiento, de fundar algo, una organización, una fundación, un negocio. Tomamos la decisión y ahí viene el proceso. Tenés que convivir, tenés que aprender, tenés que pasar cosas, vas a pasar luchas, vas a pasar pruebas, vas a tomar decisiones, te vas a equivocar, vas a caer, vas a volver a levantarte. Esos procesos que son parte, ¿no? Antes de que llegue el poder de Dios sobre nuestra vida, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Dice que la gente ya sacaba a sus enfermos a la calle y venían de otras ciudades. Mirá, imagínate, esto pasa cuando viene algún líder que Dios lo ha bendecido, que lo usa mucho. Cuando, no sé, acá por ejemplo nos ha pasado con líderes como Cash Luna, como algunos siervos, ¿no? Evangelistas, Motesi, Billy Graham, Palau, bueno, tantos siervos, ¿no? Que nos han impactado, que han impactado nuestras vidas. Y cuando ellos van a visitar una ciudad, a veces, por ejemplo, si vienen a Mendoza, la gente de San Juan, de San Luis, de Malargüe, de otros, viajan horas para llegar a la ciudad, para que el líder pueda orar por ellos, para que el líder pueda guiar, no solo en esta área, sino también en el área de empresarial, emprendimiento. Cuando uno sabe que va a venir un líder, una persona que es muy eficaz, que es inteligente, que ha logrado alcanzar ciertas cosas importantes, nosotros somos capaces de viajar. Y dice la Biblia que eso es lo que sucede, eso es lo que va a pasar con vos si le haces caso al sueño de Dios, si le obedeces a Dios, si sos fiel a Dios, si te preparás, si convivís, si te capacitas. Estudiando un poco a los primeros 12 apóstoles, Jesús eligió a 12, ¿no? A los 12 más cercanos, para que fueran embajadores y colaboradores. O sea que ellos eran embajadores y colaboradores. Mirá qué bonito, en distintas versiones lo llama de distintas maneras, ¿no? De la Biblia, las distintas versiones lo llama de distintas maneras embajador. ¿Vos sabés lo que es un embajador? Por ejemplo, un embajador de Argentina en Estados Unidos o un embajador de Estados Unidos en Argentina. Es importantísimo. O sea, sos el responsable, sos la cara, sos la bandera, sos la voz, sos el representante, la representante. Imagínate qué importante, ¿no? Eso es importantísimo, ser embajadores. Esa es la tarea que tenemos. Entonces imagínate que para ser embajador, para ser un embajador de un proyecto, de una empresa, de un emprendimiento, de una familia, de una iglesia, de un ministerio, del evangelio, de la palabra de Dios, tenés que estar preparado. Tenés que tener el poder de Dios, haber recibido el poder de Dios. Por eso en la escuela
Muchas iglesias, cuando vos llegás, más allá de si vos sos un líder que has pertenecido a otra iglesia y te has mudado o has cambiado por distintas situaciones, llegás a una iglesia y por más que hayas sido aún mencionado, ungido pastor, o si has trabajado en una empresa y has sido, no sé, gerente, presidente, vicepresidente, lo que sea, hay una prueba que pasar, hay iglesias que vos vas, recién llegás y para poder estar activo en la iglesia, para poder ser un líder activo, tenés que pasar un cierto tiempo haciendo una capacitación. Esto algunos lo ven mal, lo ven ilógico, lo ven, no sé, pero es importante, es importante. Entonces tenés que pasar esa capacitación. ¿Por qué? Porque vas a ser un embajador, ¿no? Vas a ser un colaborador, o sea que vas a ser parte del equipo. Algunos de los orígenes de estos discípulos tenían distintas actividades. Algunos eran todos diferentes, algunos eran pescadores, ¿sí? Algunos de ellos eran pescadores, otros eran recaudadores de dinero, o sea, cobradores, andaban recaudando dinero, cobrando impuestos, y otros médicos, algunos médicos. Fíjate que, qué importante, o sea, tenían distintos oficios, distintas, habían sido capacitados en distintas áreas. Eran distintos, no eran iguales, pero habían cosas importantes en ellos. A los pescadores, luego el Señor los llama pescador de hombres, ¿no? Eran pescadores de pescado, ellos iban al puerto, iban al mar, pescaban, estaban en el negocio del pescado, del marisco, ¿no? Pero el Señor los transforma en pescador de hombres. Y imagínate, los de impuestos, los que cobraban impuestos, eh, tenían una ardua tarea. Ser un cobrador de impuestos no es fácil porque normalmente ir a cobrar es algo, algo terrible, ¿no? O cuando nos vienen a cobrar también, ¿no? Porque cuando tenemos que pagar y a veces no tenés y tenés que pedirte tengan un poquito de paciencia. Ellos eran cobradores de impuestos y el Señor los llama a trabajar al servicio de Él, a ser embajadores de Él. Y también estaba el médico, ¿no? Imagínate, el servicio de la comunidad. Ahora yo rescato algo muy importante en esto y que quiero que todos rescatemos y pensemos. Y vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 26, este libro maravilloso que hemos terminado de leer hace poquito. Porque hay algo que rescato de ellos, que ninguno de ellos era vago. Ninguno de ellos era vago, ¿sí? Ninguno. Ninguno de ellos era vago. Y esto me impacta a mí, o sea, impacta mi corazón, me da a entender que Dios no busca vagos. Dios no quiere vagos alrededor suyo. Dios no puede dar un sueño a un vago. Dios no puede llamar a un vago. No puedes tener un llamado de Dios si sos vago, si sos vaga, ¿no? Si no te esforzás, si no luchás, si no trabajás, si no invertís tiempo, si no invertís tu vida. Dios nunca va a llamar a un vago, una vaga, ¿no? Dios llama a personas que son activos, que son líderes, que están trabajando, que están esforzándose, que son emprendedores. Dios ama a los emprendedores y los llama. Hay un liderazgo cuando vos ya sos un emprendedor, Dios te llama, ¿no? Y aún si no fueras, pero Dios te está llamando a esa tarea. Él no quiere vagos. O sea, los vagos no pueden tener un buen liderazgo, los vagos no pueden ser de buena influencia, los vagos no pueden ser un buen embajador. Y esto habla en Proverbios 26, capítulo 13 en adelante, dice, el perezoso, habla del perezoso, el perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme, imagínate. La puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso gira sobre su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza, ¿sí? El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. Imagínate, le da pereza, le da flojera agarrar el tenedor para meterse un bocado en la boca. El perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Qué tremenda la palabra de Dios. Qué tremendo este verso, este capítulo. El perezoso se la cree, ¿no? Es muy probable que si no sos perezoso, perezosa, qué bueno, te felicito,
Y creería que todos los que están viendo este video no lo son, porque si no, no lo estarían viendo, no estarían invirtiendo tiempo, no estarían preparándose, no estarían escuchando palabra de Dios, no estarían capacitándose. O sea, querés hacer, querés seguir a Jesús, querés servirlo, entonces no sos perezoso. Pero cuando vos ves un perezoso, el perezoso cree que sabe más que vos, cree que sabe más que el líder, cree que sabe más que el Señor, cree que sabe... Qué importante es saber y entender la palabra de Dios. Y para eso, por eso necesitamos, para aprender, escudriñar, estudiar. Y para estudiar necesitamos convivir. Estos puntos son claves, ¿sí? Pero quiero que apuntes esto también, porque ninguno era vago. Dios no va a llamar vagos, Dios no va a depositar sueños en vagos, ¿sí? No, no lo hace Dios, no lo hace. Porque Dios sabe, es el creador, y sabe que todo se hace con esfuerzo, con sacrificio. Y un vago no quiere esforzarse, un vago no quiere sacrificarse. Entonces, si Dios te ha llamado es porque no sos vago, no sos una vaga. Y te ha llamado para el servicio, te ha llamado a sacrificarte, a esforzarte, a luchar. Yo recuerdo, a mí me enseñaron mucho sobre el esfuerzo, sobre ser constante, sobre cumplir. Yo recuerdo que cuando iba al colegio, a ver, llovía y había que ir al colegio. Estaba nevando y había que ir al colegio. Había que ser responsable, ¿no? Y qué bueno es que puedas instruir a tus hijos desde pequeñitos a que sean responsables, a que no sean vagos. Porque para emprender, para soñar, para avanzar, para crecer, necesitas ser una persona que no es vaga. O sea, los vagos no triunfan, los vagos no tienen éxito, ¿sí? Entonces el Señor está llamando personas que sean capaces, que tomen la decisión de seguirle, de servirle. Hay una misión. ¿Cuál es esta misión? ¿Cuál es esta misión que el Señor nos ha encomendado? ¿Sí? Los apóstoles tenían la misión de predicar de Jesús y fundar comunidades cristianas. Ese era el trabajo que se les había sido encomendado a los apóstoles. Fíjate qué lindo, qué linda tarea, y una tarea no fácil, ¿no? Una tarea que no era fácil, una tarea que no iba a ser sencilla, una tarea que iba a costar, ¿sí? Que iba a llevar sacrificio, que iba a llevar tiempo. Yo no sé lo que querés, a lo que Dios te está llamando, el sueño que Dios está depositando en tu corazón. Por ejemplo, en mi corazón Dios está depositando el sueño de una corporación de empresarios, de líderes, de emprendedores que mantengan el reino de Dios, o sea, que inviertan en el reino de Dios, que sean los recaudadores, ¿no? Que sean los que juntan recursos, los que hacen recursos, los que generan recursos para el reino de Dios, no solo para Catedral Mendoza, para todo ministerio, que podamos apoyar los ministerios que les hace falta recursos. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento un llamado de Dios en esta área? Porque hemos sufrido necesidad, hemos pasado lo que es no tener, lo que es no poder pagar, lo que es deber. Lo hemos pasado, lo hemos vivido y no me da vergüenza porque es allí donde aprendo la necesidad que hay en esta área de la iglesia. Yo meditaba ayer y decía, nosotros los que diezmamos somos capaces de no diezmar un mes, 2 meses, a veces diezmo, a veces no, o no diezmo, o un mes sí, un mes no, o cuando estoy bien diezmo, cuando no estoy bien no diezmo. Y yo pensaba y decía, ¿qué pasa si el que te paga el salario te dice, no, este mes no te voy a pagar? Y decimos, no, pero eso no tiene nada que ver. No, sí, porque la iglesia tiene que mantenerse, la iglesia tiene que cubrir sus costos, sus gastos. Hay que pagarle salario a los pastores, hay que pagarle salario a las personas que trabajan a tiempo completo en la iglesia. Una iglesia necesitaría un equipo de personas trabajando a tiempo completo. La iglesia necesitaría un contador, la iglesia necesitaría un secretario, secretaria, administrador, la iglesia necesita pastores, la iglesia necesita en distintas áreas, un líder exclusivo que se dedique a trabajar en el área multimedia, en el área musical, y todo eso necesita salarios. O sea, esa gente, nosotros hemos trabajado durante años y años sin salario, hemos trabajado para servir, por servir a Dios, pero la iglesia es una corporación, y más allá de que uno lo hace por un servicio, por un llamado, pero la iglesia necesita tener esos recursos para que la corporación funcione, para que esto funcione y para que no
pasemos necesidades, para que la iglesia no pase necesidades y para que los líderes, los pastores, la persona, el equipo de trabajo de la iglesia pueda ser mantenido, o sea, que puedan tener salarios, que la iglesia pueda avanzar, que podamos invertir en el salón, en el auditorio, en sistemas de sonido, de multimedia, de luces, arreglar, bueno, mejorar, ir creciendo. Y para esto hace falta recursos. Y Dios ha puesto en mi corazón y me ha llamado en este tiempo. Y estoy trabajando por eso, que dicho y de paso, si sos un emprendedor, sos un empresario, o sos una persona que crees en el reino, en el ministerio, en el llamado de Dios, en los sueños de Dios, y querés invertir, a veces sos una persona que trabajás tanto que no tenés tiempo para hacer una actividad en la iglesia. A lo mejor no tenés tiempo para ser parte del coro, de los que danzan, de los que sirven, de predicar, pero sí podés ser parte de los inversores del reino de Dios. Entonces Dios me está llamando a armar un equipo de inversores, de personas, hombres y mujeres que sean capaces de invertir para que el reino de Dios se extienda. No solo como ministerio nuestro, no solo como Catedral Mendoza, al ministerio al que somos parte, al que correspondemos, al que hemos fundado, al que lideramos, no solo a la fundación Accionando por mi Ciudad para hacer acciones, sino a cientos de líderes, de emprendedores, de ministerios, de iglesias, de pastores, que podamos ser de bendición a ellos. Cuando ellos necesiten, nosotros estemos. Ellos fundaban comunidades cristianas. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Y puede ser en distintas áreas, porque a lo mejor Dios te llamó a servir en el área de las misiones, ¿no? De ir a servir, de ir a ayudar, de aportar, ¿no? Pero a lo mejor Dios te llamó a servir y a ser parte del mensaje en el gobierno, ¿no? A lo mejor vos sos una persona que no te imaginabas, pero Dios te eligió para estar en el gobierno. Esto pasó, Dios le dio un sueño a José en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, o sea, al principio, apenas comienza la Biblia, desde allí comenzamos y vemos que hay un cristiano, un hijo de Dios, un hombre que ama a Dios y que tiene un llamado, un sueño, ¿sí?, de parte de Dios. Y el llamado era gobernar. Fíjate, a lo mejor Dios te está depositando en tu corazón. Vuelvo a decirte, Dios no deposita llamado o sueño en un corazón vago, en el corazón de un vago. Dios llama y deposita sueño en el corazón de una persona que ama, que es activa, que es apasionada, que es rendida, que se entrega, que es capaz de ir más allá, que lucha. En Génesis capítulo 37, del verso 5 al 7, dice: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más envidia, todavía más odio. Pues dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El sueño de Dios, de repente va a traer envidia, va a traer celos. El sueño de Dios, cuando Dios deposita un sueño en una persona, eso va a generar envidia, va a generar celos, va a generar guerra, discordia, desunión, va a generar tantas cosas. Eso es lo que generó en la familia de José. José había sido llamado, José había recibido un sueño de Dios. Hay sueños de Dios para tu vida. Dios ha depositado un sueño de Dios en tu vida. En esto quiero que seas muy inteligente, muy sabio, sabia, porque a veces Dios te llama de distintas maneras. Voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, cuando te toca pasar ciertas situaciones que no son agradables, ciertas dificultades, ciertos dolores, angustias, a lo mejor es parte del llamado de Dios. Dios te está preparando. Dios te llama, vos le decís que sí, y resulta, hoy escuchaba una dama que llegó a los Estados Unidos con su hijo que tiene un síndrome que creo le dicen un síndrome como transparente, o sea, un síndrome que no es visible. Nosotros cuando hablamos de síndrome, por ejemplo, síndrome de Down, porque vemos una persona que tiene ciertas falencias físicas, mentales, emocionales, y que es una persona que si tiene cierta edad parece que tuviera menos, ¿no? Hay ciertos síndromes que están a la vista, pero hay síndromes que están escondidos. Y a veces hay dolores que vos pasás que nadie sabe. Hay angustias que vos pasás que nadie sabe, nadie está al tanto de eso.
han habido casos de todo tipo, ¿no? Mujeres que han tenido que soportar, hombres que han tenido que soportar abuso, maltrato, golpe, violación, bueno, distintas cosas. Y a lo mejor vos decís, ¿por qué? O sea, o han tenido que soportar una enfermedad, o soportar, es decir, han tenido que llevar la carga. Y digo, no la carga en el mal sentido, sino que le ha tocado en la vida, quizás un hijo, una hija, que tiene ciertas dificultades, ciertos problemas, que tiene cierta enfermedad, que tiene cierta adicción, y vos decís, ¿por qué? Y a lo mejor Dios te está llamando no solo a bendecir a tu hijo, a amarlo, a cuidarlo, a respetarlo, a valorarlo, a protegerlo, a orar por él, a declarar por él, profetizar sobre él, sino que te está llamando quizás que en la misma área en la que tu hijo sufre, tu hija sufre, vos puedas ser un discípulo, una discípulo del Señor. Y a lo mejor vas a ser reconocido. El sueño de Dios es que reconocerte sobre decenas, cientos de personas que están en la misma situación o similares a la de tu hijo, de tu hija, y vos creías que eso era nada más que un problema, una carga, una dificultad, un dolor, una angustia, pero en realidad es mucho más que eso. Entonces qué bueno es que entendamos el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios te elige, cuando Dios pone en tu corazón algo, que le entendamos, que le aceptemos y que estemos dispuestos a pasar por procesos. Claro que vamos a orar para que eso termine, claro que vamos a orar para que Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, nos perdone, nos dé oportunidad, que haga un milagro, porque Dios es un Dios de milagro. Pero a veces hay cosas que pasamos y tiempos que pasamos que no son agradables a nuestros ojos, a nosotros como personas, pero que son parte de ese proceso del llamado y del sueño de Dios. Entonces Dios te ha llamado, Dios te ha elegido, y te ha elegido porque no eres vago, ¿sí? Y cuando hablamos de llamado y de sueño, podemos ver también en esto tres ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios y en los discípulos, ¿no? Cuando hablamos de discípulos, hablamos de los ejemplos de discípulos. Y yo les voy a hablar de tres que quiero que mediten, si quieren apuntarlo, de Pedro, de Andrés y de Judas. Pedro era uno de los primeros apóstoles, conocido por su fe, era un hombre de fe, y tenía un papel en la predicación inicial. O sea que él era uno de los primeros que estuvo predicando la palabra de Dios. También estaba Andrés, que era el hermano de Pedro, y también fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Uno de los primeros en seguir a Jesús. Pero también estaba Judas Iscariote, uno de los apóstoles, pero él fue el que traicionó a Jesús. Él fue el que entregó a Jesús. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Vemos a Pedro, vemos a Andrés, pero qué diferencia hay con Judas. Y cuando hablamos de discípulos, cuando hablamos de llamados, cuando hablamos de elegidos, a lo mejor nosotros podemos encontrarnos en el ejemplo, ser similares al ejemplo de Pedro, ser similares al ejemplo de Andrés, pero también podemos ser similares al ejemplo de Judas, ¿no? Y cuando decimos esto, muchos dirán, no, yo no quiero, yo no me compares con Judas, ¿no? A mí no me compares con Judas, nada que ver, yo no soy Judas, yo jamás voy a entregar. ¿Sabes cuánto dijeron? No, pastor, jamás yo lo voy a dejar, jamás lo voy a abandonar, jamás lo... pastora, no, yo... Le ha pasado a viudas, ¿no? Pastoras viudas que han perdido a su esposo. El pastor falleció, el líder de la iglesia, y han venido líderes, no, nosotros la vamos a acompañar, vamos a estar con usted, y nada que ver, o sea, y Judas hace eso. Entonces, yo te preguntaría, ¿de qué lado estás? hay una frase que decía, y creo que un locutor, un presentador de programación de televisión, y decía, ¿de qué lado estás, chabón? ¿De qué lado estás, chabón? ¿De qué lado estás, chabona, no? Y yo te preguntaría eso, sos de estos tres ejemplos, te voy a poner, ¿no? ¿Sos como Pedro, sos como Andrés, o serás como Judas? ¿De quién querés ser, no? Y yo creo que ninguno de nosotros queremos ser Judas, ninguno de nosotros. Entonces hoy es tiempo y es momento de decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Sí, Señor, yo quiero ir. Sí, Señor, yo quiero ir, yo quiero ser. Que hoy el Espíritu de Dios pueda estar tocando tu vida, tu corazón, y que puedas decirle al Señor hoy, te invito a que le digas, heme aquí, yo voy, Señor, yo lo quiero hacer. Yo quiero ser de los fieles,
Yo quiero ser de los buenos, yo quiero ser de los esforzados, yo quiero ser de los que van, de los que no se quejan, de los que no abandonan, de los que siguen adelante, de los que siguen confiando, de los que siguen avanzando, de los que se caen pero se vuelven a levantar, de los que ayudan a otros, de los que bendicen a otros. Señor, que tu sueño, el sueño que has depositado en mi corazón, se cumpla para la gloria de tu nombre. Señor, yo soy lo único que quiero hacer es extender tu reino y llevar tu gloria. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Quiero orar y pedirle a Dios, Dios te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Quiero orar y decirle a Dios que su gracia, su gloria, su bendición sea sobre tu vida, sobre tus sueños, sobre los sueños de Dios en tu vida, sobre tus emprendimientos, sobre este nuevo tiempo en tu vida. Vas a tener que seguir tomando decisiones y tenés que estar preparado. Seguir a Jesús en todas las áreas, seguir a Jesús cuando parezca difícil, cuando parezca imposible, seguir a Jesús cuando está bueno, cuando está interesante, cuando está copado, como decimos acá, ¿no? Seguir a Jesús, seguir al Señor, capacitarte con Él, convivir con Él. Espero Dios haya bendecido tu vida y hayas aprendido mucho y hoy seas uno o una de los que toman las buenas decisiones de seguir a Jesús, de servir a Jesús, a pesar de. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos vemos cada martes, desde ahora a las 20 horas, ¿sí? A las 8 de la tarde, horario Argentina. Si querés, hablarle a tus amigos, estén donde estén, en Estados Unidos, en Europa, en otro país, en toda Latinoamérica, o en Argentina, en otras provincias, o si están acá, habla con tus amigos, decirle, ¿querés disfrutar de un discipulado? ¿Querés aprender? ¿Querés capacitarte? Porque estamos hablando de todo, no estamos hablando solamente del reino de Dios. Pero el reino de Dios es todo, es muy completo. El reino de Dios es familia, el reino de Dios es finanzas, es economía, el reino de Dios es gobierno. Ahora estábamos viendo de que uno es llamado, que a uno Dios le deposita el sueño de gobernar, de ser parte del gobierno. Se tienen que levantar muchos de ustedes, muchos de nosotros, los que estamos oyendo esto, y ser parte del gobierno, ser parte de los gobiernos, de las naciones. Los cristianos tenemos que estar en el poder, pero bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga, haga un milagro en tu vida y que Dios te guarde siempre. Y gracias por tu aporte, por tu colaboración, por tu ofrenda, porque con esa ofrenda, con ese aporte, vamos a seguir extendiendo el reino de Dios. Y recordá que si querés poder ser parte de uno de los donadores, de los sembradores, para que el reino de Dios siga extendiéndose en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo grande.